dentro del concierto de naciones. Colombia no puede ser la excepción. No puede ser quienes atentamos contra la salud pública, colectiva. El Estado colombiano, repito, debe dar una respuesta contundente a esos salidos de tonos, a esos que se salieron de los cauces, inclusive siendo cristianos, porque no tienen privilegios en Colombia para violar las normas que significan la salud para todos los colombianos. Si bien es cierto, no podemos hacer prohibiciones que atenten contra la Constitución, no menos cierto es que el gobierno puede reglamentar esa libertad de locomoción y esa libertad de poder entrar a donde libremente lo permiten. El gobierno debe reglamentar esa locomoción y esas entradas a los sitios públicos solamente para aquellos que hayan recibido las vacunas y hayan aceptado que estamos en un proceso de poder desarraigar de Colombia el COVID-19. Si es necesario un estudio jurídico por la Corte Constitucional, por el Consejo de Estado o por las ramas del poder público en general, que se haga, pero que no se permita que se juegue con la salud de los colombianos, que no se permita el maqueísmo, el maniqueísmo, traído a cuento desde cuando Martín Lutero y Zwinglio le propusieron al emperador llegar a un acuerdo de concordia y de misericordia para presentarlo luego en el Concilio de Trento, porque no todo estaba unificado en Alemania y en Suiza. De manera que necesitamos una directriz del Estado colombiano, una directriz que obedezca a las directrices mundiales que recomiendan la vacunación masiva y tratar de llegar a la inmunidad de rebaño. No se pueden aceptar que porque sean cristianos y pertenezcan a iglesias que yo defiendo, que yo he manifestado que todo el mundo tiene derecho a pertenecer a la iglesia cristiana que quiera, sean evangélicos, sean testigos de Jehová, sean mormones, sean presbiterianos, sean de las iglesias cuadrangulares, sean de las iglesias católicas, todos, absolutamente todos los colombianos pueden pertenecer a una u a otra de esas religiones o de esas creencias que están diseminadas en la nación colombiana, en el territorio nacional, y que han alcanzado una influencia pero que porque se haya alcanzado esa influencia no son libres de creer que pueden hacer lo que les dé la gana en Colombia. No es así. No es verdad que la libertad puede ser extensiva a atentar e invadir la libertad de otras personas, como cuando se invade la libertad del derecho a la salud, como cuando se invade el derecho a tener la vida, a no pecar, a interpretar la palabra de Dios como lo enseña el Evangelio, como lo enseña el Verbo encarnado en el Hijo de Dios, como lo enseñaron los evangelistas antes de que cayera esa otra oprobiosa pandemia que fue que se dividiera la palabra de Dios en unos que interpretaron protestantemente la palabra y en otros que continuaron la iglesia que venía desde cuando Jesús se hizo carne entre los hombres. Mala hora. Y yo que soy un católico, defiendo las ideas de aquellos que son protestantes
y la libertad que tienen para escoger y practicar su culto. Pero que haya profetas o haya intérpretes, pastores o sacerdotes que atenten contra la palabra de Dios, no tiene por qué ser tolerado por las asambleas del pueblo de Dios y de todos los creyentes que se reúnen en las iglesias. No es verdad que esa sea la palabra de que mi cuerpo, mi decisión permite atentar contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, de que no se matarán a las personas simplemente porque no se les quite la vida. En esta vida hay muchos cristianos falsos, hipócritas y pecadores en todas las creencias y en todas las religiones. Y muchos se creen endiosados y se creen empoderados por Dios cuando están atentando contra el Espíritu Santo, cuando están atentando contra la difusión de la palabra de Dios verdadera y escrita en los evangelios. Están mal enseñando. Y no quiero referirme a los ataques de las cosas materiales de que son objeto los cristianos, sobre todo los pastores que encarnan la palabra. Impíos pueden ser pecadores y hay que perdonarlos, pero hay que llamarlos al orden. Hay que decirle que en la cátedra de Moisés no indica que debamos matar. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son vigentes desde entonces, desde más de 2000 años. Y no hay derecho a que se permita que haya cristianos que hayan sido mal enseñados, o que hayan interpretado mal la palabra, o que hayan pastores por intereses políticos, porque son iglesias que se han politizado y que hoy tienen una representación política, porque no les basta con el poder divino de Dios y con el poder espiritual que Dios les manda a través del Espíritu Santo, y quieren el poder temporal y material para sentirse endiosados y creer que por pregonar la no vacunación van a obtener más votos para su causa y para sus iglesias politizadas. No es cierto, no lo vamos a permitir, ni a la religión católica, ni a los evangélicos, ni a estas 5 iglesias que en 2017 crearon un nuevo partido para sentirse con el poder espiritual y con el poder temporal que le hagan creerse que son dioses, que están envanecidos por la palabra que han pecado contra ella. No tienen temor de Dios y no pregonan bien la fe. ¿Cómo que van a interpretar el 5.º mandamiento de Dios diciendo que es posible oponerse a la interpretación general y no casuística y no exegética de que no matarás y que se cumple porque no se le quita la vida a otro cristiano o a otro prójimo? No, Señor, esa interpretación es pobre, es miserable, es atentatoria contra los mismos cristianos, contra la vida interior de esos cristianos. Y por eso me he decidido a grabar este video para enviar esta palabra a través de lo único que me han permitido y me han dejado: Facebook y Twitter, cuando no me los controlan y no me intervienen. Y le hago un llamado generoso a mis compatriotas,
a mis amigos cristianos y a quienes no son mis amigos también, a quienes me han combatido y me han perseguido. No solo los he perdonado, sino que los comprendo y los entiendo. Y hoy les estoy diciendo que los están engañando, que ese no es el verdadero cristiano, que esa no es la justicia del corazón, que no se pueden oponer al gobierno civil y a sus instituciones, ni al Estado, combatiendo la vacunación que están recomendando, porque eso es también ir contra el libre albedrío. No obstante todo esto, sin Dios, nada de esto existe, ni subsiste, porque todo procede de Él, porque la vida espiritual y la vida de la carne está en manos de Dios. Así nosotros podamos, por nuestra propia elección, emprender algo malo, como por ejemplo se arrodillaron ante el becerro de oro los los que huyeron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo y se desesperaron porque Moisés no llegara. Así como ellos se arrodillaron ante un ídolo de oro, nosotros los cristianos, verdaderamente intérpretes de la palabra, no nos podemos por elección propia, por libre albedrío, tomar decisiones que van contra el pueblo de Dios, que van contra ustedes mismos, que van contra el prójimo, que van contra la palabra. Eso no es libre albedrío. Eso es no saber interpretar la palabra de Dios, porque los enseñaron mal en las asambleas de Dios. Y no hago exclusión de ninguna religión, como tampoco desconozco que pueden haber y hay en el mundo entero asambleas de Dios que son un ejemplo de cristianismo, de interpretación correcta del Evangelio y del cumplimiento de la misericordia y de la piedad con el prójimo. Todo esto se puede hacer con Dios, pero también sin Dios hay quienes desfilan por las calles de Bogotá oponiéndose a la vacunación. Eso no es parte del Evangelio. Esa no es la verdadera enseñanza. Pueden elegir el mal, pero eso se devolverá contra ustedes mismos. Pueden adorar ídolos y eso no les rendirá ni un gramo del becerro de oro que se construyó mientras Moisés bajaba con los 10 mandamientos en 2 tablas al pueblo que había escogido Dios para llegar a la tierra prometida. Invito a las naciones a donde las iglesias cristianas colombianas han llegado en un número mayor de 50, a los estados y a los gobiernos de esos estados, pero especialmente al gobierno de los Estados Unidos, que ya hace poco probó cómo se pretendía tomar injerencia en las decisiones que corresponden a la nación americana. Repito, que ya reprobaron cómo fue que intervinieron, que no permitan esos mensajes cruzados en mal momento, mal interpretados, mal orientados y en búsqueda de un poder político que la nación americana les arrebató por ser incomprensivos, por atentar contra su democracia, por atentar contra su derecho. Desde aquí de Colombia lo están propiciando contra el pueblo y la democracia americana y lo están tratando de estatuir contra el proceso democrático y contra las libertades en Colombia. Abajo todos esos malos cristianos, abajo los malos orientadores.
no se dejen creer. No fundo una iglesia porque no tengo los medios para hacerlo, pero sí la capacidad intelectual para poder decir a esos cristianos, analicen, piensen, lean el Evangelio, circunscríbanse y ciñanse a la palabra de Dios. Interprétenla correctamente, amen a su prójimo, defiendan a su prójimo, amen la salud, únanse todos en contra de las malas enseñanzas y no se dejen engañar. Mañana habrá un mañana contra los que están contra la democracia y no seré ajeno a ello. Defenderé los intereses del pueblo honestamente porque no busco ni poder ni dinero, satisfacción de mis propias inquietudes intelectuales en solidaridad con mi pueblo y con las creencias que desde niño me estructuré y me enseñaron a ser un buen cristiano, a creer en Dios como creo en el Dios del universo, porque soy un hombre libre y de buenas costumbres. Muchas gracias por su atención.